Bienvenidos a la semana número 3 de este panorama bíblico. Hoy en esta semana vamos a estar viendo algo que le vamos a poner por tema, tuve un sueño. Si eres lector de la palabra, te imaginarás de quién estamos hablando. Y quisiera leer una porción de la palabra en Génesis 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En esta semana vamos a leer acerca de la vida de José. José es uno de los 12 hijos de Jacob, al cual cuando luchó con el ángel, a este le cambiaron por nombre Israel. Y obviamente viene de la descendencia de Abraham, esa pareja que Dios utilizó para poder edificar esta nueva nación. José era una persona que era el favorito de Jacob. La Biblia nos habla que él tenía una túnica especial de colores que su padre le había hecho. José es un personaje decisivo en esta historia. Se convierte en alguien muy importante por dos cosas o por dos razones. Una, para salvar a esta nación que apenas se empezaba a caminar de una hambruna terrible que vino a esa región en ese tiempo, pero también porque nos revela la habilidad que Dios tiene para transformar las peores traiciones, las situaciones difíciles de la vida, en detalles de la bondad de Dios. Aunque la familia de José no se veía tan como una familia con una dinastía divina, ellos tenían problemas comunes entre hermanos, pero era más que eso, iba más allá, porque la Biblia dice que hasta ellos tenían el deseo de matarle. Probablemente, no sé si tú te acuerdas, tendrás algún tipo de problema en familia, con algún hermano, con algún familiar, pero esto fue más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. La maldad de sus hermanos era grande lo que ellos tenían, un resentimiento, no nada más por José ser el favorito de Jacob, sino porque José tenía unos sueños. Uno de ellos era de que la luna y el sol y 11 estrellas le daban reverencia a él. Y eso encendía el furor de sus hermanos de tal manera que hasta deseaban acabar con él y deseaban matarlo. Yo no creo que nosotros hayamos estado en alguna situación en la familia que haya llegado hasta ese grado. Aquí podemos ver cómo la desobediencia de Adán por ejercer su libre albedrío y ejercerlo mal y decidir tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora vemos cómo ese mal en el ADN del hombre va creciendo cada vez más. Él simplemente en su inocencia, por contar los sueños que Dios le estaba revelando, las consecuencias que él tuvo. Fue traicionado por sus hermanos, fue puesto en un calabozo y fue vendido como esclavo. Yo no sé si tú alguna vez te acuerdas, si alguien te ha traicionado y el sentir que se tiene cuando eso sucede. Durante esta reflexión voy a estar haciendo varias preguntas y espero que te puedan servir para que puedas discutirla ahí en familia o ahí en el servicio de hogar, en la reunión de hogar que tú puedas tener. La Biblia nos dice que José empieza una jornada muy difícil a la edad de los 17 años. Sus hermanos, al verlo venir, se ponen de acuerdo, lo echan a un foso y tratan de tener la idea de matarlo. Pero Rubén interviene y al final fue vendido como esclavo en una caravana de ismaelitas, lo que nosotros podríamos decir como gitanos que andaban por ahí y que vendían cosas que iban hacia Egipto, pero también lo iban a vender a él como esclavo. José llega a casa de Potifar, está ahí vendido como esclavo, pero escala de tal manera que viene a ser el mayordomo de esa casa. Potifar era el jefe de la guardia de Faraón. Después de esto, nosotros podemos ver que después de estos acontecimientos, ahora José ya tenía una posición importante de liderazgo, como que las cosas estaban cambiando. Pero me sorprende lo que la Biblia dice de él. Dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Qué interesante es escuchar que Dios estaba con él, pero no evitó
que sus hermanos lo vendieran. No evitó de que llegara como esclavo a ese lugar. Una pregunta para reflexionar. ¿Por qué Dios permite que le ocurran cosas dolorosas a la gente? Justo cuando todo parecía estar bien, la esposa de Potifar, dice la Biblia que José era de buen físico y de buen parecer. La esposa de Potifar lo invita a que se acueste con él y resulta que éste sale huyendo y antes de salir huyendo le dice, no, ¿cómo yo voy a traicionar a mi amo? Él me ha puesto por sobre todas las cosas, lo único que no puedo tocar es a ti. ¿Y cómo le voy a ser infiel a mi Dios? Él resistió esta tentación. Yo no sé si alguna vez tú te has enfrentado con una tentación difícil en la cual tú dices, aquí nadie me ve, y solamente disfrutar de la vida. Disfrutar entre comillas, porque simplemente es llevar una vida doble. Ahora, por haber él sido fiel a Dios y a su amo, resulta, ¿qué crees? ¿Una recompensa? No, la recompensa fue la cárcel. Estaba en la cárcel y ahora es como volver a empezar en la vida. Parece que todo iba bien y de repente una vez más hasta abajo. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Pero dice la Biblia que aún en la cárcel Dios estaba con él. Pareciera que todo este tiempo, desde estar en el pozo, porque sus hermanos lo querían matar, el ser vendido, el estar en la cárcel, era como un tiempo de entrenamiento. Y tú dirás, ¿cómo? ¿En qué? Sí, él tenía que aprender a confiar en Dios en todo. Era una preparación para lo que venía más adelante. Y Dios no evitó que enfrentara todas esas dificultades, ni siquiera la traición de sus hermanos, y aún en lo más difícil podemos estar convencidos cómo Dios estaba con José, que también puede estar con nosotros. Y eso le sirvió de una plataforma para él llegar de la cárcel a ser el segundo hombre más importante y de más autoridad en Egipto. Ahí en la cárcel había dos personas, un panadero, un copero, en los cuales tuvieron un sueño y él se los interpretó. Y porque se los interpretó cabalmente, eso lo llevó a estar cerca de Faraón. ¿A qué me refiero? Faraón tuvo un sueño donde 7 vacas gordas estaban pasteando y otras 7 vacas flacas también estaban en ese sueño. Y las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero no cambiaba su aspecto físico de las vacas flacas. Nadie lo pudo interpretar. Mandan a llamar a José y José le interpreta que eran 7 años de abundancia seguidos por 7 años de una sequía y de una hambruna que venía a esa región. Qué impresionante que de tal manera que mismo Faraón lo instala como un administrador, como el primer ministro de Egipto, y le dice que él tenía autoridad por sobre todo, pero no más autoridad que Faraón. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias positivas que tú puedes ver en José después de haber sido vendido a la esclavitud? Cuando parecía que Dios lo había abandonado, él decide confiar y creer en Dios. Desde su perspectiva, su historia es impredecible, altas y bajas, sobre la cual tenía poco o absolutamente nada de control. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios tenía el plan perfecto y tenía todo bajo control. Llega la hambruna y llega tanto la hambruna a esa región que llega hasta Canaán, en donde vivían su padre aún y todos sus hermanos. De tal manera que el hambre que llega a esa región provoca que sus hermanos vengan a Egipto y cuando llegan a Egipto se postran delante de él. Obviamente ellos no sabían que era su hermano. Después de varios momentos emotivos, de encuentros emotivos ahí, finalmente José le revela a sus hermanos quién es él. Y me impresiona lo que la misma Biblia habla de él y les dice con respecto a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¡Wow! ¿Qué respuesta les estaba dando a sus hermanos?
Yo no sé si tú te hubieras encontrado en una situación de estas en donde eres traicionado por alguien y después tú estás en una posición en donde puedes terminar con sus vidas, puedes esclavizarlos. Tú tienes la última palabra y se hace. ¿Y cómo reacciona José? La Biblia nos habla que cuando su padre vino, dice literalmente la Biblia, se fundió en un abrazo con su padre. ¿Qué momento tan emotivo tuvo que haber sido eso? Mi pregunta es, ¿cómo José logró hacer esto? ¿Cómo tuvo esa actitud increíble durante todo este proceso? ¿Cómo logró perdonarlos? Es interesante, quizás sea un tiempo para que tú reflexiones y probablemente puedas perdonar a alguien que en un pasado te hizo algo. Yo creo que en algún momento de su vida, José tuvo la oportunidad de ver el plan completo de Dios. Y no es nada más de que crea, lo puedo leer en la Biblia. En Génesis 45, versículo 4 y 5 dice cuando se le revela a sus hermanos, dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen más el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar las vidas. José tuvo un panorama completo de por qué él estaba pasando todas esas etapas. Y dice, probablemente ustedes quisieron hacerme el mal, pero quien me mandó realmente aquí a Egipto fue Dios. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. El plan de Dios, si recordamos la semana pasada, era crear una nación. Y esta nación se veía afectada a morir por el hambre, de tal manera que ahora José tiene un papel principal y esencial para que esta nación no pereciera y pudiera esta nación tener más descendencia más adelante. Cuando nosotros captamos la idea de Dios en general y nos alineamos a esa idea, eso nos permite poder procesar todo lo malo o feo o problemas que podamos vivir en nuestra vida. Escucha, fueron 22 años de estar luchando. Se oye fácil 22 años, pero fueron muchos. Vendido como esclavo, pero también 12 años en la cárcel. Déjame decirte algo para concluir. Tu historia no ha acabado. Tus experiencias están obrando conjuntamente para alcanzar el bien. Y quiero dejarte con este consejo. Dios no solo desea cambiar en bien lo que se haya planeado de mal para tu vida. No, ese no es el punto final. Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere habitar contigo. No conocemos el futuro. Quizá nos esperan traiciones, tristeza, decepciones, pero recuerda que Dios te ama y aprende a ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Y 2 preguntas más para discusión en el grupo. ¿Has visto cómo trabaja Dios a través de las situaciones difíciles y desesperantes para crear un bien mayor? Y la última, ¿por qué se puede o se debe confiar en Dios en todo momento? Espero que tengas una semana muy buena y bendecida y nos vemos la próxima semana.